Buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro La Pampa Imposible, evento que forma parte del programa cultural de la 27ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2017. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de David Miklos, escritor y editor. Fundó y dirigió la revista de creación y críticas literarias, Cuaderno Salmón. Es jefe de redacción de la revista Histor de la División de Historia del CIDE, donde es profesor asociado. Es autor de diversas novelas y relatos. Coordinó el libro En camas separadas, Historia y literatura en el México del siglo XX. Lleva la columna Biopsia en el sitio de la revista bilingüe Literal. También contamos con la presencia de Luis Panini, escritor y arquitecto. Nació en Monterrey, México en 1978. Su libro más reciente es Los Cronopolios. A continuación cedo la palabra a nuestros invitados. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde de domingo y lidiar con el tráfico infernal de la FIL Monterrey. Es un placer para mí presentar aquí en mi tierra a David Miklos, un escritor que admiro muchísimo y a quien he leído y sigo leyendo, y yo comencé a leer a David mucho antes de conocerlo en persona y de que él supiera que yo existiera. En algún momento reuní el valor necesario para acercarme a él en la FIL Guadalajara, después de mensajearnos un poco, y bueno, le dije quién era y por qué admiraba su obra, y lo sigo haciendo. Y en esta ocasión vamos a presentar La Pampa Imposible, la novela más, bueno, no quiero decir que es una novela, el libro más reciente de David, que ya lleva 10 libros de narrativa en su haber y forman de alguna forma una especie de decálogo, y luego quiero hacer unas preguntas al respecto. Yo creo que la dinámica de la presentación quiero hacerlo un poco más como una especie de conversatorio, que me interrumpas o hacer una pausa para hacerte alguna pregunta, porque es La Pampa Imposible, como pueden ver, un libro breve, pero es de esos libros que llené alrededor de 10 hojas de apuntes y no podía parar de escribir sobre él y sobre lo que quiero averiguar de David, y también lo mismo que yo averigüé con mi lectura. La Pampa Imposible es una narración en apariencia muy sencilla. David usa siempre un lenguaje muy directo y simple. Su puntuación es muy poética, y esta es una historia bastante sencilla. Comienza en una cocina. Una mujer está pelando almendras y su esposo, su novio, está leyendo una noticia sobre un accidente aéreo, un siniestro que acaba de ocurrir, ¿no? Y están buscando una caja negra. El narrador, que pudiera ser David o no, porque su prosa creo que tiene muchos elementos autobiográficos, pero también, si acaso no es autobiográfica, sospecho que sí es autorreferencial en muchos sentidos. Entonces, a raíz de ver a su mujer pelando almendras y después él mismo, mientras lee la noticia sobre este siniestro aéreo, comienza a recordar varios momentos de su infancia. La novela está básicamente dividida en 3 tiempos. Existe un presente, una especie de pasado remoto y un pasado un poco menos antiguo, digamos, ¿no? Y esta noticia que él lee comienza a detonar una serie de recuerdos de infancia, y yo comencé a suponerlo como una caja negra, como esos recuerdos formaban parte de la caja negra del narrador, de su cerebro, ¿no? Básicamente, para mí es ese artefacto al que muy pocos tienen acceso, y de ahí comienza el narrador a rememorar ciertos detalles muy específicos de su infancia, su despertar sexual, porque también es un texto que puede ser asimilado como una especie de
coming of age a la manera americana, ¿no? Entonces, quizá uno de los elementos más interesantes de la novela, que tiene que ver con estos 3 tiempos que menciono, es la capacidad que tiene David para crear una especie de simultaneidad temporal, porque estando en tiempo presente, su memoria también es narrada en tiempo presente, pero el lector nunca se confunde cuando la narración ocurre, ¿no? Siempre estás al tanto de qué es la memoria y qué es lo que está sucediendo en el tiempo presente. La novela se divide en 5 capítulos y también tiene una especie de prólogo y epílogo titulados Despegue y Aterrizaje, y para mí este despegue y aterrizaje está vinculado completamente con la memoria, ¿no? Es el despegue de la memoria y luego el aterrizaje cuando llegas ya a un punto donde se descubre un poco más a sí mismo. Y al leer la novela, debido a esa estructura temporal, comencé a sospechar que se trataba de una especie de estructura caleidoscópica, porque el narrador va y viene del presente al pasado, al otro pasado, pero luego me di cuenta que no era un caleidoscopio, sino una especie, y quizás estoy equivocado, una especie de bucle temporal, porque regresaba constantemente al mismo punto y de una forma estamos condenados a repetirnos. ¿Tú lo ves así? Sí, totalmente. Justo ahora que hacías tu primer tramo de la lectura de la novela, vi algo que no había podido ver antes, ¿no? Que es cómo está estructurada visualmente, y un poco es como si hubiera 3 escenarios, ¿no? En los que se enciende y se apaga la luz dependiendo del momento en el que estás leyendo. Y así lo pensé, y de hecho así fragmenté el libro. Yo lo fui escribiendo en pequeñas porciones, ¿no? Iba llenando espacios porque son 3 narraciones en una. Es el mismo personaje, es la misma voz, ¿no? Sin embargo, no son 3 escenarios que están uno junto al otro, sino que son 3 escenarios como si fuera un circo, de estos circos que tenían 3 o más anillos, ¿no? Exacto, sí. Pero están intersectados, y entonces hay un punto de confluencia que siempre está encendido, que es el detonador, que es la memoria, y luego se enciende la luz, ¿no? Sobre alguno de los otros 3 círculos. Pero lo que yo quería hacer era justamente mostrar que más que una evocación era una especie de reactuación de ese pasado. O sea, el personaje no va al pasado y evoca, sino que trae el pasado al presente y hace que suceda de nuevo. O sea, la voz del personaje cuando era niño es la voz del personaje cuando es grande, pero está volviendo a vivir esa experiencia. Es como una especie de diorama, ¿no? Entonces, más o menos. Y creo que ese es el recurso narrativo en este libro más bello que tienes, porque ahorita que decías que las luces se apagaban y encendían, yo verdaderamente asimilé este efecto como un efecto cinematográfico casi, cuando estaba viendo una persona y después cuando narrabas otra se evaporaba, era verdaderamente algo cinematográfico. Y lo que ahorita que hablabas de la fragmentación, una de las cosas que más deseo destacar sobre esta novela es cómo intentas emular los mecanismos de la memoria, ¿no? Cómo la memoria llega de forma arbitraria a un momento que detona un recuerdo y nunca estás pensando de una manera cronológica, ¿no? Los recuerdos van llegando y así estructuras el texto a través de fragmentos, como dijiste, que lo fuiste escribiendo poco a poco. Hace tiempo estaba yo pensando en unidades narrativas y creo que quizás tú estés de acuerdo. Para mí, la línea o el párrafo, la página, no es la estructura narrativa más bella, sino el fragmento, porque no tiene que responderle a lo que le antecede y tampoco tiene que estar vinculado con lo que le sucede. Entonces,
no sé si nos podrías hablar un poco sobre esta fragmentación que de alguna manera para mí emula el proceso orgánico de la memoria. Sí, tal cual. La memoria es una suma de fragmentos y están dispuestos de manera completamente caótica en su interior. Creo que no hay una simultaneidad en la memoria, no hay un relato lineal en la memoria. La memoria es una suerte de rompecabezas, están todas las piezas revueltas, algunas dan la cara, ¿no? Y nos permiten ponerla en determinado lugar, ¿no? Pero otras nos dan, que me pegue más a esto, otras nos muestran su revés, ¿no? Y ocultan algo. O sea, la memoria está compuesta de recuerdos evidentes, de recuerdos como ensombrecidos por otros recuerdos. O sea, hay recuerdos que le echan la sombra a otros, pero están ahí y simplemente hay que moverse del lugar para poder verlos. Y evidentemente está construida de recuerdos que no están más ahí y a los cuales es imposible recurrir, ¿no? Ya no están más, ni en nuestra memoria ni en la memoria de otros, ¿no? Y sin embargo son los pilares de la memoria. Entonces, lo que yo buscaba conseguir con La Pampa Imposible era eso. Sí hay algo lineal, ¿no? Porque es un relato, ¿no? Hay tal cual un aterrizaje, un despegue. Claro. Pero fui mezclando todos esos fragmentos y de repente se invaden, ¿no? Hay momentos en los que se invaden los unos a los otros, un tiempo al otro tiempo, pero de manera inevitable, y porque es un libro y porque empieza en la página 1 y termina en la página N, es lineal. Sin embargo, busca emular ese funcionamiento de la memoria. Sí es un ejercicio totalmente mnemotécnico, ¿no? De alguna manera estamos hechos de pasado, ¿no? Yo lo pienso así, no estamos hechos de presente ni de futuro. Lo que nos define es básicamente nuestra experiencia, lo que hemos vivido. Como la mayoría debe saber, cada 7 años todos nos regeneramos completamente, ¿no? Desde la grasa, los huesos, la sangre, los músculos. Sin embargo, según leí, la memoria está protegida por una especie bueno, el lugar donde se almacena la memoria está protegida por una especie de proteína que te permite conservar. Eso nunca se regenera. Es muy curioso que digas esto, porque sí, o sea, cada 7 años, digo, no simultáneamente, ¿no? O sea, es una cosa que algunas células se regeneran antes que otras y demás, porque si no sería alucinante, ¿no? Un día amanezco siendo otro físicamente. En efecto, la memoria está protegida, pero lo que también está protegido y las células que nunca jamás se regeneran del cuerpo son aquellas de las cicatrices. Ah, no lo sabía. Las cicatrices nunca se regeneran y es curioso porque la memoria es una especie de suma de cicatrices. Los recuerdos son marcas, ¿no? Son cicatrices. Y en nuestro cuerpo las cicatrices son una piel, ¿no? Que se quedó para siempre así y vamos creciendo con esas cicatrices. Lo único que le pasa a las cicatrices es que si nos las hicimos cuando éramos pequeños, crecen, ¿no? Y a veces se expanden y a veces hasta desaparecen porque crecemos mucho, ¿no? Yo les puedo enseñar una que tengo aquí, que era chiquitita, ¿no? Y creció y parece que fui un suicida o algo así, y no, pero es alucinante, ¿no? Y sí, eso es. Yo tenía una que estaba aquí y ahora creo que está acá o algo así, ¿no? Así es. La cuestión de envejecer. Y quiero seguir un poco con el tema de la memoria porque es algo que me obsesiona y creo que es algo también que no solo define La Pampa Imposible, sino es un eje temático en tu obra. La búsqueda de la identidad y la memoria siempre está presente en tus libros de diversas formas, ¿no? Pero entonces llego a este punto de quiebre en donde cuando estamos recordamos una versión del recuerdo, nunca es la original. Entonces es una especie de versión corrupta, ¿no?
que adornamos o deformamos de alguna manera. ¿Cómo llegas a este tipo de escritura? No sé si quieres decir si es autorreferencial o tiene rasgos autobiográficos. ¿Cómo tratas de mantener cierta fidelidad en este escrito con tu memoria personal? Desde siempre, desde que empecé a escribir y publicar libros, me gustaba mucho jugar con los recuerdos reales, ¿no? Pero obviamente corrompidos a la hora de ser evocados, y más aún a la hora de ser escritos, y la ficción, ¿no? Y mi juego era siempre hacer que el lector pensara que aquello que en el libro era ficción era verdadero y viceversa, y lo conseguía, ¿no? En este libro, se los puedo decir, ¿no? Todo el primer tramo de infancia no es real, ¿no? Nunca ocurrió. El lugar donde sucede, nunca estuve, no hay un lugar así, es totalmente imaginario, y lo único que sí hay es una referencia y un cameo a personajes de mi primera novela, de La piel muerta, que ahí sí hay un ejercicio de memoria, pero también es falsa, ¿no? Porque pues no existen, son personajes de ficción, incluso el cameo a esos personajes son personajes que no existieron. Sin embargo, el presente, desde donde se narra y desde donde empieza la evocación, sí guarda ciertos rasgos de verosimilitud con mi vida, y no, porque esta es una pareja en la cual el personaje que narra, masculino, está estancado, la mujer no está estancada y como que orbita alrededor de él y como que quiere hacer que él se mueva, ¿no? No tienen hijos, bla, bla, bla. Eso es completamente opuesto a lo que me ocurre a mí o a lo que me ocurría cuando escribí el libro. Y sin embargo, todo el tramo intermedio de la infancia un poco más cercana está basado en un 100% en hechos reales, que sin embargo adultero, ¿no? Están los amigos de la cuadra, está la amiga que se murió en un avionazo, pero voy inventando, ¿no? Y ahí mismo suceden cosas que en la realidad no ocurrieron, pero que al sumarse a lo que sí ocurrió, supongo que parecen verosímiles porque les doy un mismo carácter emocional, no solo semántico, ¿no? Y así es la construcción. ¿El accidente aéreo que mencionas es el de Malasia? ¿El de las aerolíneas de Hay dos. Uno, que es el que detona la memoria. En el presente. Es la desaparición del avión de Malaysia Airlines, okay, ¿no? Que no se ha encontrado. Y el otro, que está en la narración intermedia, el accidente aéreo, es un avión de Mexicana que iba a Puerto Vallarta y que se cayó en Michoacán, en Marabatío. Apenas había despegado. Y en ese accidente aéreo murió una vecina mía, que se llama Laura, igual que en el libro, junto con toda su familia. Y murió una amiga mía de la escuela, que se llamaba Mónica, con sus hermanas y con su madre. Y además murieron muchas personas de la comunidad francesa en México. Entonces fue un accidente que pues, me pegó por todos los costados, ¿no? O sea, perdí a una amiga reciente con la que iba en el liceo, perdí a mi vecina Laura, que conocía desde que éramos niños, y siento que el libro es un ajuste de cuentas con esa pérdida, ¿no? Y con la idea de la caja negra. La casa de mi amiga se quedó vacía, ¿no? Y era una caja negra, ¿qué pasó? Se quedó el tiempo estancado ahí, ¿qué pasa si la abrimos, ¿no? Y es precisamente en el inicio del libro cuando estás leyendo sobre el accidente aéreo que recuerdas la pérdida de esa amiga de infancia, ¿no? Sí, es inmediato, ¿no? Sucede creo que hasta en la primera página, ¿no? Sucede en la primera página, sí. Y hace rato comentabas sobre el espacio físico, donde tú dices que no es real. Creo que la especificidad geográfica no es tan relevante para ti. A ti te gusta describirlo con una serie de digamos, pincelazos y que el lector imagine su propio espacio físico. Sin embargo, hay algunos guiños que, desde el título, ¿no? Pampa,
y el acento tan peculiar que tiene el padre del narrador, que pudiera ser argentino. Entonces yo tengo todavía esa duda. ¿Es un lugar imaginado en Argentina? ¿Por qué? No, es un lugar, en realidad, el lugar donde ocurre la infancia temprana es un pueblo, ¿no? Cercano a una ciudad, y que si pensamos en la Ciudad de México y en un pueblo cercano, pues es algo que se parece un poco y no a Tepoztlán, ¿no? Pero en esa casa hay una pequeña llanura que es la pampa imposible del papá, que es un exiliado, ¿no? Que imagina y dice, claro, aquí está todo perfecto, o sea, aquí puedo tener mi pequeño trozo de pampa. El papá sí está basado en un argentino, ¿no? Y luego donde sucede la infancia tardía es un suburbio de una ciudad, que bien puede ser la Ciudad de México y que bien puede ser la Herradura, que es el suburbio donde yo crecí, pero que en realidad se llama Montebello. Y finalmente la casa donde ocurre el presente es una casa que está en cualquier sitio, ¿no? En una ciudad, que bien puede ser la Ciudad de México. A mí lo que me interesa, y creo que lo podrás ver, son el interior de los espacios, independientemente de dónde están colocados. Aunque ese interior tenga exteriores, como la casa de campo, que tiene un jardín y todo, pero es un espacio autocontenido, es un contenedor, es un escenario, ¿no? Y puede estar en donde sea, y puede estar tal cual donde el lector decida que esté. Exacto. Ahora quiero cambiar un poco el tema en cuanto al género. Tus libros siempre me han parecido un poco de híbridos o transgénero, digamos, porque pueden leerse de muchas maneras, y eso es lo que más me emociona de cada uno de tus libros siempre. Nada me deja con tan buen sabor de boca como una novela corta, digamos, y desde el inicio de tu carrera literaria has de alguna manera favorecido la novela corta, ¿no? Desde aquella que se pensó trilogía con La piel muerta, La gente extraña y La hermana falsa, pero que ahora ya no la veo como trilogía, sino ahora veo esto como un decálogo. Y me interesa saber qué es lo que te inclina hacia escribir este tipo de textos que son casi cápsulas, ¿no? Pero que tienen tanto, porque he reseñado otros libros tan largos y tengo tan poco que decir, y con este no podía parar de escribir y de asumir. Entonces, ¿por qué la novela corta, o por qué este tipo de... En primer lugar, supongo que es una cuestión de aliento, ¿no? O sea, no me da para más. O sea, yo empiezo a escribir, por más que piense que voy a escribir algo muy amplio, siempre termina siendo algo breve. Luego, por otro lado, creo que cada uno de los libros, y esto uno solo lo descubre después de haberlos escrito, son variaciones sobre un mismo libro. Y volvemos a lo de la memoria, son fragmentos, o sea, son los fragmentos de un libro grande, con sus presencias, que son los libros que existen, y sus ausencias. O sea, hay otras posibilidades del libro que están ahí y que no he escrito y que podría escribir. Y sí, es una suerte de decálogo, porque todos los libros dialogan entre sí. De hecho, este libro en particular es como el lado luminoso de La piel muerta, que es un libro muy oscuro y que fue mi primer libro. La piel muerta es el lado B y este es el lado A, ¿no? Y es eso, o sea, son fragmentos amplios, ¿no? Y creo que la novela breve te obliga a decir lo más con menos, y por eso hay tantos elementos. La novela amplia no te obliga a nada, puedes decir nada con muchas palabras, ¿no? Hay novelas amplísimas que son mucha paja y que ni siquiera tiene un alfiler o una perla o algo en medio, ¿no? O sea, es un fenómeno. La pampa imposible tiene muchas perlas y alfileres, y una de las razones por las que favorezco tus libros desde hace muchos años, voy a leer una frase brevísima del libro que me pareció la más bella de todas, y dice: descubrimos entre lirios hueva de rana
renacuajos nonatos en su interior, como una aglomeración de pequeños ojos de ciego. Esa imagen no sé cómo la lograste, pero inmediatamente los huevos de rana y los ojos de ciego es que son idénticos, ¿no? Básicamente. Entonces, tus libros están llenos de este tipo de frases que me hacen, que me obligan a releer constantemente, porque es una prosa que disfruto mucho y que muchos han dicho que tú eres muy poético, ¿no? En tu prosa es muy poética, o tu vocabulario, digamos. Sin embargo, yo no lo creo así. Tú siempre has manejado un vocabulario muy directo, muy simple, sin el menor rebuscamiento. Y esto para mí es lo más, digamos, loable de tu narración, pero sí creo que hay una poética en tu sintaxis y en tu puntuación. Y quizás si no estuviera en una presentación no me hubiera atrevido a hacerte esta pregunta, pero como me invitaste a presentar el libro, la voy a hacer. Veo no solo en La Pampa Imposible, sino en tus obras anteriores que como que eres el enemigo número uno del punto y seguido. Y no hay un solo punto y coma aquí. Entiendo un poco la fragmentación, ayuda, el punto y aparte ayuda mucho la fragmentación. El punto y coma a mí a veces me parece que ayuda a una frase a relucir, pero quiero un poco indagar sobre esa técnica de escritura, ¿no? ¿Por qué evitar el punto y seguido o el punto y la coma en tu estructura narrativa? Por un lado, por mero capricho, ¿no? Y por una cosa incluso estética, que se ve el libro así, son puras frases cortas, ¿no? Y no hay más que puntos y aparte, ¿no? Y por el otro, supongo que para preservar cierto ritmo y cierto aliento, ¿no? Es una especie de continuo. Luego, lo del punto y coma es una mera alergia y es un homenaje a Kurt Vonnegut, ¿no? Que decía que el punto y coma había que correr de él, una cosa así, ¿no? Y yo fui un lector muy temprano de Vonnegut y me da mucha risa. No es nada más un guiño, es una necedad. Pero yo escribo de manera corrida, ¿no? Escribo unas parrafadas enormes, ¿no? Y simplemente las voy rompiendo, ¿no? Las voy fragmentando y ya después que están fragmentadas voy eliminando todo lo que me sobra, sobre todo de puntuación, y voy sustituyendo por comas, ¿no? Y todas estas comas le conceden al texto un ritmo hipnótico, ¿no? Que incluso a mí me animó a leerlo en voz alta en muchas ocasiones. Y ahora que decía sobre estas frases cortas, yo no veo que estos fragmentos estén compuestos de frases cortas. En realidad son largas, ¿no? Por estas comas y las frases subordinadas. Pero un poco pienso en Krasznahorkai. Tú y yo estamos obsesionados con la literatura húngara, de alguna forma, y él utiliza todo este tipo de estructuras con frases demasiado extensas, comas, oraciones subordinadas y demás. Y yo quería preguntarte por qué este ritmo siempre es uno que siempre tratas de imponer. ¿Qué musicalidad hay en eso? ¿Qué referencia hay en ti para escribir ese tipo de frases? Lo pregunto porque últimamente he leído a muchos autores contemporáneos que favorecen una frase muy corta, ¿no? Constantemente, y es una escritura, digamos, muy partida, y la tuya no es así. Es partida por las comas, pero son frases largas y que meditas, ¿no? Y esto para mí obliga al lector a tener un compromiso mayor con la lectura, ¿no? Porque requiere más de su atención y lo involucra más en la historia. Menciono a Krasznahorkai porque él tenía este problema, ¿no? Decía que la literatura contemporánea se estaba convirtiendo un poco en lectores para lectores bobos, porque no permitirles que pensaran de una manera fluida inhibía los procesos de inteligencia al leer. Entonces, no sé si puedas hablar un poco
Sí, ¿no? O sea, creo que lo que busco es, o sea, con estas frases, ¿no? Sin punto, con comas y autocontenidas, es crear, o sea, fragmentos en los que te puedes quedar, ¿no? Muy largamente, ¿no? Y regresar una y otra vez antes de pasar al siguiente. Y en efecto es buscar animar, ¿no? al lector a ir un poco más allá del texto, ¿no? Y encontrar ese ritmo, ¿no? Y ese flujo de ideas y de imágenes, ¿no? Yo suelo escribir escuchando música fragmentaria, tal cual. Me gustan las piezas breves para un solo instrumento, ¿no? O sea, desde los preludios para Chopin hasta las sonatas para cello de Bach o lo que quieran. O sea, piezas que tienen un único ejecutante, una única voz y al mismo tiempo voces que se rompen, ¿no? O sea, si pensamos en un piano, en un preludio Chopin, pues sí, es un solo individuo, pero tiene 10 dedos y tiene una intención, pero al mismo tiempo esa intención se divide en 10. O si pensamos en una sonata o en una transliteración de una obra de Bach para cello, pues tenemos 4 cuerdas, ¿no? Y creo que de ahí aprendí, porque creo que en la música hay un flujo, ¿no? Hay un continuo, y lo único que detiene ese flujo son los silencios. Y los silencios en la música para mí son o comas o puntos y aparte. No podría entender un punto y coma en una partitura, por ejemplo. Ya, entiendo. Okay. Desde hace varios años he estado obsesionado con el concepto de cómo se construye una persona. Y esto lo vi, cuando la lectura de La Pampa Imposible me recordó mucho esto. Fuera de la esencia que estamos construidos de ligamentos y tendones y músculos y huesos y demás, creo que nuestros verdaderos componentes son estos bloques de la psique que de alguna manera nos definen, y detecto no solo en La Pampa Imposible, sino en una variedad de tus libros ciertas obsesiones. Pienso que eres un escritor muy obsesivo y me da gusto, porque para mí un escritor que no es obsesivo no vale la pena leer, ¿no? Finalmente creo que la obsesión es el pulso que nutre la escritura y la razón por la que vale la pena leer a una persona. Tu narrativa en este libro y en otros tiene momentos de mucha carga erótica, y esto es supongo que tú debes tener un amplio repertorio de obsesiones, no sexuales, pero íntimas, y quería saber cómo convergen estas obsesiones y por qué es algo que favoreces. Creo que o sea, el contenido erótico, para empezar por ahí, como todo lo que escribo tiene que ver con el origen, ¿no? Pues en todo origen humano hay una relación sexual, ¿no? O sea, de ahí venimos todos, eso es algo que compartimos, ¿no? Independientemente de procedencia, lo que sea, ahí está, ¿no? El sexo. Y pues, la vida empieza de manera casi unicelular, ¿no? Bueno, 2 células, ¿no? Y empieza a fragmentarse. Y siempre me ha obsesionado eso, ¿no? La inmensidad que hay en las cosas pequeñas, ¿no? Por así decirlo, y viceversa. O sea, lo pequeño que puede ser algo tan infinito como el universo, y que somos capaces de concebir en la cabeza, ¿no? En esta pequeñez que es ser humano en el cosmos, ¿no? Digo, de alguna manera, a medida que más te leo, siento que te conozco mejor de lo que tú crees que te conozco, porque por esta especie de autorreferencialidad que hay en tu obra, ¿no? Para mí, leerte se ha convertido en un ejercicio de voyeurismo, como si estuviera entreabriendo un par de persianas
y adentrándome en quién es verdaderamente David Miklos. Y yo no solo me acerco a tus libros desde un punto de vista de ficción, ¿no? Sino también busco ese otro elemento que me permitirá saber más acerca de ti. Estoy tratando de un poco explicar el libro sin dar spoilers, porque es algo que detesto, ¿no? Es contarle a alguien de qué trata el libro. Me interesa que encuentren algo curioso en él y se animen a leerlo quienes no lo hayan hecho. Pero bueno, afortunadamente tú eres para mí un autor a quien le sobran las obsesiones, y eso siempre es algo que le doy la bienvenida, ¿no? Hace rato comentaba sobre los ejes temáticos en tu obra, que son la identidad y la búsqueda o la memoria y la búsqueda de la identidad, que se vuelven artefactos casi palpables. Hay una serie de vasos comunicantes entre tus libros, y lo vi entre La piel muerta y La pampa imposible, no solo por los personajes, sino por también la alusión que haces constantemente, pelar la almendra. De alguna manera estás constantemente pelando la historia y revelando lo que verdaderamente es, lo que verdaderamente cuenta. Ahora, La pampa imposible es un libro que cierra un ciclo de 10 obras, ¿no? Y en todas estas obras has buscado de alguna manera tu origen. Lo has hablado muchas veces, tú fuiste adoptado, y yo siempre te veo de una manera poética, que no es insulto, como el hombre de la sangre rota, porque en ti confluyen Francia y Hungría y México y Estados Unidos. Y a lo largo de la escritura de este decálogo, supongo que debiste tener muchas preguntas sobre ti mismo, y me gustaría saber si encontraste respuestas. Sí, y muchas, y quizás las más insospechadas, porque durante mucho tiempo, por ejemplo, yo daba por sentado de que, buscar a mi madre biológica no tenía sentido, ¿no? Tenía unos documentos, sabía su nombre de pila, sabía un poco la circunstancia en la que yo había nacido, un poco de su familia, una historia sociomédica, y como que ya me daba por bien servido con eso. Y cuando escribí La piel muerta, lo que hice fue interpretar mi idea de lo que significaba la adopción, ¿no? Y lo revestí de novela y de una historia que ocurre en un lugar imaginario y demás, ¿no? Y la novela la dediqué, por un lado, a mi madre, a Monique, que es mi madre, la que me adoptó, y por el otro a Jean Elizabeth, a la cual le ponía útero, ¿no? De ahí venía, era lo único que sabía, era una relación anatómica, ¿no? Escribí el libro, luego en el siguiente dialogué un poco con la idea del padre, y luego en el siguiente dialogué un poco con la idea de la hermandad, de la fraternidad, de la construcción de la familia. Y cuando estaba escribiendo el siguiente libro, pues supe que iba a ser padre, ¿no? Y esto me detonó muchas cosas en la cabeza, porque por un lado me preocupó el asunto genético, decir, bueno, ¿qué posibles enfermedades podía haber en la familia? Una cosa muy pragmática, ¿no? Cuando uno va a tener hijos. Y me di a la empresa de encontrar a esa madre biológica, y la encontré, ¿no? Y encontré una dirección, le escribí, me contestó y comenzamos a cartearnos. Y en eso salió este libro, que es La vida triestina, que es el fruto del embarazo. Y después, cuando nació mi hija, escribí otro que es Brahma, que es un libro sobre el final de una genealogía, ¿no? Y en todo ese tiempo fui construyendo una relación con mi madre biológica hasta que la conocí, ¿no? Fui a verla a San Antonio, fui con Ana, ¿no? Que ya tenía más de 2 años. Tú naciste en San Antonio, ¿no? Yo nací en San Antonio. Sí, soy también de Monterrey en un sentido. y bueno, la conocimos y fue impresionante, ¿no? Fue tener una respuesta, pero física, ¿no? Así de, claro, o sea, de aquí vengo, ¿no?
seguí escribiendo los libros y curiosamente La piel muerta es un libro que empieza con la muerte de la madre, ¿no? Pero en el caso de La piel muerta es la muerte de la madre, de la madre que lo cría a uno, ¿no? Mi madre sigue viva, ¿no? Y ha leído todos mis libros y demás. Y escribí La Pampa Imposible, que para mí era un cierre muy, muy evidente. La piel muerta se tradujo al inglés, entonces mi madre biológica pudo leerla porque no lee español. Y hace menos de un mes se murió, ¿no? Y entonces fue como espeluznante pensar en qué es lo que hace uno para entender su propia historia y para poder lidiar con lo que viene, ¿no? Entonces he tenido respuestas a granel y las interrogantes han ido cambiando, ¿no? Y creo que por eso es un cierre de ciclo, porque mis interrogantes ya son otras, porque esas preguntas fundamentales fueron de alguna manera respondidas. No solo las genealógicas, sino las semánticas y las estilísticas y las literarias, ¿no? Y si este es un cierre para ti, digamos, decálogo, pienso en el decálogo de Kieślowski, el cineasta polaco, este decálogo tuyo también encapsula una visión personalísima del universo, ¿no? Del universo. Si La Pampa Imposible define un cierre, ¿qué es lo que sigue? El vacío, no. No, sigue algo que quiero creer que es muy distinto. Sin embargo, entre más pienso el proyecto que ya estoy escribiendo, me doy cuenta que regreso, ¿no?, a algunos temas, ¿no?, la cosa originaria, pero de una manera distinta. Digo, ya lo verán si logro concluirlo, espero que sí. Pero creo que sigue algo menos introspectivo en un sentido personal, ¿no? Ya. Sigue algo más introspectivo en un sentido general, o sea, en un sentido incluso histórico, ¿no? Estoy haciendo una novela sobre México, que no es una novela histórica, es una novela idiosincrática, por así decirlo, sobre qué nos hace y por qué, y me burlo mucho de nuestra idiosincrasia para entender esto, ¿no? Que además ser mexicano, en mi caso, tiene dos vías. Una, soy mexicano porque aquí crecí, nací en San Antonio, pero 2 meses y 8 días después ya estaba en México. Mi padre es mexicano, pero es hijo de húngaros, y mi madre es francesa, pero es hija de alemanes. Entonces, ser mexicano siempre era una cosa extraña, ¿no? Sí, nací aquí, crecí aquí, pero ¿dónde está mi identidad? Y llegó un punto en el que tal era mi conflicto que solo leía en inglés, por ejemplo, como para recuperar esa lengua madre, ¿no? Pero cuando empecé a escribir, decidí que iba a escribir en español y empecé a leer en español y nada más que en español. Suspendí mis lecturas en inglés durante un muy buen tiempo. Me fui de México, regresé a México y decidí que quería vivir en México y que quería hacer algo incluso por México, o sea, y se volvió mi patria y entendí que era mexicano, ¿no? Y que sabía mucho más de México de lo que realmente creía, y entonces por eso hago esta novela, que es una especie de homenaje, pero en clave de parodia y un poco de burla y demás, ¿no? Ahora que mencionas la novela que está llena de idiosincrasias, y mencionaste hace unos momentos La vida tristina, que es uno de mis libros favoritos que has escrito. Además de La vida tristina, tienes uno titulado Miramar, uno de los que más he gozado. Y pienso en idiosincrasia mexicana, pienso en Miramar, pienso en La vida tristina, y no sé si hay una clave de Maximiliano y Carlota por ahí o algo así. Totalmente, ya. ¿no? Cuando fui a Miramar, que es el lugar en Trieste de donde Maximiliano y Carlota zarparon hacia México, me di cuenta que el palacete era una especie de representación
imperial de la casa de mis abuelos húngaros, ¿no? Había una recámara muy pequeña que era la de Maximiliano, había una recámara enorme que era la de Carlota, que era como la recámara de mi abuela, y había un vaso comunicante evidente, o sea, uno entraba a Miramar y en parte estaba en México. Incluso hay una mesa que le regaló el Papa a Maximiliano y Carlota, que es donde se firmó el acuerdo, ¿no? En el que se hacía emperadora a Maximiliano con la delegación mexicana. Y era eso, era un trozo de México trasladado ahí y que embonaba muy bien con mi propia historia ahí de origen entre austrohúngaro y digo, lo norteamericano también está en Trieste. Trieste fue un puerto franco que después de la guerra se dividieron entre Inglaterra y Estados Unidos y finalmente terminó en Italia, ¿no? Y es italiano, Trieste es italiano, aunque está del otro lado de Italia, está enfrente de Venecia. Y se volvió un poco como mi terruño elegido, ¿no? Así como que algo de mí en esta fusión de orígenes era triestino, ¿no? Y eso podía elegirlo. Y aparte ahí empecé a escribir en forma La piel muerta, ¿no? Entonces... Ya quiero comenzar a leer tu nuevo proyecto. Y hablando de lecturas y el título de esa novela y el guiño argentino, digamos, en ella, ¿tienes referentes literarios argentinos? Bueno, sí. Creo que todos los tenemos, pero ¿cuáles son los tuyos? Pues el principal es Sama, de Antonio Di Benedetto. Ajá. Y de hecho, digo, he recurrido a epígrafes de Sama para mis libros y incluso he querido emular a Di Benedetto. Él es uno fundamental, ¿no? Y él, ¿no? Y fílmicamente está Lucrecia Martel, que curiosamente hizo la versión al cine de Sama, que todavía no he visto, pero sus películas anteriores a mí me impactaron mucho. Es genial. Digo, evidentemente, Borges, ¿no? Nadie puede renegar de Borges. Nadie que pretende escribir bien, creo, puede renegar de Borges. Sí, de Cortázar, si quieren, pero de Borges jamás. No. Es imposible. ¿No? Muy bien, muy bien. Eso. Gracias. Nos quedan como 5 minutos y no quiero monopolizar a David todo el tiempo. Supongo que muchos de ustedes deben tener algunas preguntas. Entonces, alguien va a pasar con un micrófono para que tengan oportunidad de preguntarle. Y bueno, también hacer el comercial. La Pampa Imposible está disponible en el stand de Penguin Random House. Y por ahí pueden pasar y seguramente va a estar aquí al terminar la presentación. Hay una mesa con ejemplares disponibles para su compra y no tengo la menor duda de que David estará encantado de firmarles sus ejemplares. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? No se achicopalen. ¿Sí? Un saludo. ¿No tienes pregunta? ¿No? Bueno, para mí ha sido un placer leerte, David, siempre. Me da mucho gusto estar contigo aquí y espero con verdadera ansiedad tus nuevos libros y tus nuevos proyectos. Siempre eres un autor a quien le tengo mucha estima, no solo personal, sino como a alguien que admiro desde un punto de vista literario enormemente, y muchas gracias por invitarme a la presentación. Gracias a ti, Luis. La verdad, o sea, uno descubre mucho de sus libros a través de las lecturas de otros y tu lectura es así muy, muy reveladora para mí y gracias. Y obviamente gracias a la feria, gracias a ustedes por estar aquí y gracias a Penguin Random House por publicar este libro. Gracias. Muchas gracias a todos.
Agradecemos a nuestros invitados a nombre del Tecnológico de Monterrey por su valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia. Los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 27ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2017. Que tengan ustedes muy buenas tardes.